lo que hacen es adoctrinar a los maestros, Es que cierto. ni siquiera saben que están adoctrinados. Y se dan cuenta que están adoctrinados, entonces para que se den cuenta que han sido adoctrinados, les hago un ejercicio, y se los propongo a cualquiera que está escuchando ahora. Yo les ponía una lista de 20 autores, 19 liberales, y el otro era Marx. Y les decía, les voy a hacer una pregunta sobre a cualquiera de estos autores, ustedes elijan el autor. Y el 100% elige Marx, Porque es el único que conoce. porque es el único que conoce. Ay, Dios. ¿Se dan cuenta? En los otros 19 yo los elijo como liberales, porque yo sé que está desbalanceada. Y Claro. Argentina, La ecuación, claro. pero recuerden que Argentina nació con el liberalismo. Exacto. Y eso no lo han sepultado. Todos nuestros héroes eran liberales, todos. ¿Sí? Todos los patriotas, todos los que hicieron la revolución eran liberales. Entonces la O sea, historia como tal cual la conocemos está intervenida. Pero por supuesto, siempre. Pero eso desde el principio, porque Mitre también construyó una historia que era diferente. Alberdi, cuando habla de Mitre, te cuenta, ¿no? Bueno, hay que ver los hombres de carne y hueso y no los seres perfectos que imaginó Mitre, el santo Claro. de la espada, ¿no? Todas estas cosas, San Martín, Belgrano, etcétera. Hay que ver la historia real, con sus dobleces, con sus pequeñeces, con Claro. todo lo que tengas, con sus diferencias, con sus peleas, con todo. Por supuesto y por supuesto había no era monolítico de un lado, sino que tenías la contra. Claro. Que querían volver para atrás. Rosas es toda una vuelta hacia atrás, fenomenal. Y después vuelve, pero la Asamblea del año 13 es extraordinaria. La Asamblea del año 13 es más avanzada que la Constitución del 94. Por ejemplo, la Asamblea del año 13 eliminó las prerrogativas de sangre y los Claro. títulos de nobleza, Claro. y éramos todos iguales ante la ley. La Asamblea del 94, la Constitución del 94, volvió a introducir las prerrogativas de sangre. Es en una la locura eso. Constitución. Es una locura. Volvió a introducir los derechos colectivos en contra de los derechos individuales. Sí. Entonces, imagínate, si vos tenés derechos colectivos y volvés a las tribus primitivas, donde el jefe de la tribu era el dueño de todo y los demás no eran dueños de nada. Ujú. Entonces, la violencia que podía ejercer el jefe de la tribu sobre los demás es 100%, ni que hablemos con las mujeres. Claro. O sea, olvídate. Entonces, los derechos individuales, el respeto de cada uno, era un avance notable que tenía Argentina. Estábamos ahí me fui de tema, ¿no? No, pero me gusta. No, Vos está seguí, bueno, está ahora bueno. volvemos. Y entonces es impresionante cómo teníamos la gente, esos eran los verdaderos progresistas. Sí. O sea, estaban luchando contra el poder. El poder era el poder de la nobleza. Los liberales siempre lucharon contra el poder. Sí. Y era de izquierda, porque el liberalismo nace en la izquierda. Es verdad. Que es Eso. entender que ese también, porque era una lucha contra el poderoso Contra los monarcas, claro. para darle valor al individuo. Sí. Entonces, fíjense que pensadores como Ortega y Gasset, que eran liberales pero también eran de izquierda. Claro, eran. Entonces, sí. después fueron mutando, se dieron cuenta que había algunos errores en la izquierda, y qué sé yo, pero hay muchos pensadores que empiezan en la izquierda y terminan siendo liberales porque se dan cuenta que lo que Marx creía para la economía no funciona, pero no me quiero meter ahí. No, está bien. Pero, Ahí te hacen una pregunta. Siempre me pregunté, ¿cuál fue el momento exacto en que nuestra sociedad argentina pasó a tener una idiosincrasia del me tenés que dar o regalar porque es mi derecho? Ah. Bueno, ese es un Es un poco- punto. ¿Cuándo en- arrancó? Sí, Claro. eso arrancó, en realidad empieza con una cosa previa. A ver. Lo previo para mí es en 1907 se cambia por un problema de miedo al inmigrante. Sí. Argentina era tan exitosa que venían muchísimos Claro. inmigrantes. Sí. Entonces los originales, los criollos, empezaron a decir, che, paremos un poco la mano. Prohibieron, por ejemplo, la enseñanza de italiano. Acá en Argentina. Acá en Buenos Aires. Y claro, porque si la mitad de la gente hablaba italiano, o no la mitad, pero una proporción importante hablaba Claro, italiano. iba a desaparecer Iba a ser el una cosa- español. no iba a desaparecer, pero iban a convivir distintas lenguas y es lindísimo. ¿Cuál es el problema? Claro. Claro. Entonces, pero y crearon la argentinidad, Ah, la idea del ser argentino. Y eso era el nacionalismo. Entonces cambiaron en la currícula de las escuelas algo muy importante, que en toda la pedagogía se hablaba de la soberanía del individuo. Entonces cada persona era importante. Eso era fundamental. Cada persona tenía derechos por ser persona. No Claro. importaba tus orígenes, no importaba si sos mapuche, esto, lo otro. Todos somos iguales ante la ley. Ujú. Algunos venían de España, otro de otro lado. Es ridículo lo que está pasando hoy, porque no se estudian estas cosas, porque hay un adoctrinamiento. claro. Entonces, ¿qué pasó? Como se asustaron, prohibieron ahí y cambiaron algo fundamental. Prohibieron hablar de la soberanía del individuo y pasaron a hablar de la soberanía de la nación. Vieron que ahora todo el mundo habla de la soberanía de la Ujú. nación. Sí. Bueno, en esa época se hablaba de la soberanía del individuo, que es anterior a la nación. Es más importante el individuo que la nación. Cada individuo, los demás, las mayorías, no importan nada frente a un individuo. El individuo tiene sus plenos derechos. Bueno, todo eso se fue básicamente deteriorando con la educación de todos esos años. Eso permitió el golpe de Uriburu.
en 1930. ¿De dónde viene el golpe de Uriburu? Previamente hiciste un cambio en la educación fenomenal. Educación nacionalista, golpe nacionalista. Claro. ¿Sí? Y después de eso viene el segundo golpe nacionalista, que es el de Perón, que es de 1943. Recordemos que Perón hace, con Ramírez y Farrell y Perón, hacen el golpe del 43. Perón, un hombre muy importante en ese entorno, era el secretario de Trabajo, el ministro de Guerra y después vicepresidente. Y contemplaba las 3 carteras al mismo tiempo. Y desde ahí creó el justicialismo. Desde el gobierno militar inventaron un partido nuevo, que era el Partido Justicialista, que trajo estas ideas. Claro. Entonces, ahí empiezan a decir ni yanquis ni marxistas, peronistas. Fíjate, la cosa aberrante. Decir eso es aberrante. Sí. Es ponerte vos. O sea, acá el mundo se equivoca todo el mundo y el único que tiene razón soy yo. Bueno, la Es una evolución cosa espantosa. del egocentrismo, ¿no? El egocentrismo. En algún punto. Si hubieras tenido la idea de la soberanía individual, eso te hubiera chocado. Si seguíamos estudiando como antes a los clásicos y demás, te hubiera chocado, va en contra de todo lo que dijeron nuestros próceres, va en contra de Belgrano, va en contra de San Martín, va en contra de Alberdi. Claro, que nadie los estudia. Nadie los estudia. Belgrano, por ejemplo, hizo una cosa maravillosa. Belgrano, Mi héroe favorito. bueno, ¿Sí? hay que Porque estudiarlo. murió pobre. Mirá. Bueno, y Sarmiento también, hubo Sí. varios, pero Belgrano es maravilloso, porque era un intelectual. Sí. Ustedes saben que Belgrano sacó el segundo mejor promedio en 500 años en Salamanca. O sea, era un intelectual brillante. Y por eso podía leer a los autores prohibidos. ¿Cuáles eran? Los autores liberales. ¿Sí? Entonces empezó a traducir a los autores liberales. Empezó a traducir del francés a Quesnay, que era el fisiócrata liberal francés. Pero también, en plena batalla, estaba traduciendo al general Washington. Por supuesto, nosotros mirábamos a Estados Unidos como que éramos parte de lo mismo, porque era digamos, la lucha por la libertad. Entonces, la lucha de los Estados Unidos por la libertad era lo mismo que la lucha de la Argentina por la libertad. Claro. Entonces estábamos totalmente emparentados. Y él dice, en el prólogo a la traducción al farewell speech, al discurso de despedida de Washington, para que los argentinos lo tengan en su bolsillo todos los días de su vida. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Washington explica por qué no acepta ser reelegido. ¿Y por qué? No acepta ser elegido porque va en contra de la libertad. Si usted es una persona que empieza a ser varias veces elegido, fíjense las provincias del norte. Se convierte casi en un emperador Se o en un convierte- monarca. Bueno, acá tenemos varios emperadores. Sí, varios. Anda al interior del país. Te Tenemos convertís en varios. un señor feudal súper poderoso. Claro. Por supuesto, la corrupción es rampante porque nadie te puede decir nada en contra. Ujú. En cambio, si gobernaste 4 años y te fuiste, viene otro y dice 4 años y se fue, y otro 4 años y se fue. Por eso, ahí hay un gesto de Macri muy lindo que hizo Vos ahora. lo tomás así, con Sí, ese... absolutamente, muy lindo. Es algo de crecimiento personal y yo fui un gran crítico de Macri. Sí, sí, lo sé. O sea que lo estoy, hoy le estoy Vos decís reconociendo. el no participar el no ahora participar. en las elecciones. Sí, yo creo que eso es muy lindo. Es un gesto lindo para la Argentina. ¿Para vos que fue un se gesto de viene. grandeza o una estrategia política? Para mí es un gesto yo creo que es un gesto de crecimiento interior. Fue a Puede terapia. ser. Bueno, ahora ustedes han visto el GPT chat. Sí, somos fanáticos acá. Yo también soy fanático del GPT chat desde que empezó hace como ya 2 meses y medio. Y ha irrumpido en todas las clases del mundo. Claro. Ujú. A nivel universitario, primario, secundario. Yo vengo dando charlas sobre estos temas de hace 15 años, que esto se iba a venir. Al final de mis charlas la gente me decía, bueno, al final de la charla te delirás. Al principio mostraba el avance de la tecnología, que es exponencial. Cuando uno se da cuenta que la tecnología avanza de manera exponencial, Sí. una vez que pasás el codo de la curva en una curva exponencial, se va para arriba. Muy Ah. rápido, muy rápido. Y eso es lo que nos está pasando hoy. Es Bien. un mundo vertiginoso, muy complicado para los chicos, Sí. porque no saben cómo va a ser el mundo dentro de 20 años. Nosotros cuando éramos No chicos, se puede predecir. sabés que va a ser una cosa muy diferente, pero con un cambio acelerado. Y eso que antes, al final, claro, yo mostraba cuáles iban a ser los avances dentro de 15 años más o menos, y ahí la gente me decía delirás. Y hoy ya están. El auto autónomo, la inteligencia artificial. El delirio llegó para Claro. quedarse. Para Me gusta acelerarse, porque Claro. además ahora viene lo que viene hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cualquier pregunta que le hagas al GPT chat, hoy la responde mejor que el 80-90% de la gente, ya hoy. Claro. Y que el 90-90% de los profesores. Claro. Y que el 99%, en algunos temas como biología, mejor que el 99% de toda la gente. De todos Claro. los científicos que estudian el tema, me refiero, ¿no? Mira. Pasó el examen el bar examen en Estados Unidos de los abogados. Ah, Pasó el sí, lo examen de leí. los economistas y pasó el examen de los médicos. Por ejemplo, yo estaba ahora con broncolitis y le preguntaba todo al GPT chat. ¿Y te contestaba Ya, bien? Me contestaba, por supuesto, después tenés que ir al médico. Por Y las alguien te dudas, tiene que ¿no? hacer la receta, Agustín. Absolutamente. Por ahora.
pero solo por ahora, porque dentro de muy poco, con la tecnología del teléfono, te vas a enchufar en el dedo, va a tomar todos los datos que vos necesitas y te va a recomendar cosas, etcétera, etcétera. Y va a tener tu historia clínica online, o sea, va a tener toda la historia. El GPT ya te dice, pero yo no conozco tu historia clínica. Bueno, el teléfono el día de mañana va a tener tu historia clínica. ¿Cómo convive, perdón, ¿no? El contraste entre todo lo que se viene y lo que vos mencionás de la tecnología y la Argentina con 50% de pobres que quizás no tienen ningún teléfono en el que puedan poner el dedito y que se desbloquee el teléfono? Bueno, ese es el punto que a mí me gusta tocar. Bien. Porque entonces acá, frente a la tecnología, nosotros sabemos algunas cosas. Que van a desaparecer la mayor parte de los trabajos como los conocemos hoy. Claro. O sea, no tiene sentido tener una persona en el telepeaje. Ya hoy no tiene sentido. hoy no. ¿no? Hace rato que claramente. no tiene sentido. Es más, te cobran el doble. Sí, Acá sí. en la ciudad por lo menos cobran el doble, Sí, sépanlo. sí. Y solamente tenemos telepeaje porque estamos llanos. Sin Moyano no hay telepeajes y es todo más barato. Claro. ¿No? Eso es así. Es una decisión política, en Es una decisión realidad. Claro. política. Pero así hay un montón de decisiones políticas de conservar trabajos que no tienen sentido. Pero ¿qué pasa? Si un país no abraza el cambio y trata de frenarlo para preservar trabajos antiguos o hacer cosas ya escandalosas como las de Grabois, que quiere poner a la gente a trabajar en la agricultura como hace 200 Sí, del años. medioevo, claro, con el Entonces, rastrillo. Imagínate que Sí, pero sí, ya o sea, está eso. los 8.000 millones de habitantes del mundo se mueren de hambre si vamos a eso. Claro. Entonces, Sí. son cosas que no Claramente. tienen sentido. En cambio, tiene sentido que los chicos aprendan inglés, tiene sentido que sepan programar, tiene Claro. sentido que multipliquen sus habilidades para los trabajos del futuro. Entonces pensemos un poquito qué es lo que se viene. Bueno, por ejemplo, a mí no se me ocurre que la inteligencia artificial no pueda reemplazar al 90% de los trabajos públicos. Claro. Esas provincias que vienen el 90% del trabajo público, mejor empecemos a pensar que eso no va más. No tiene Claro. ningún sentido en el mundo del futuro. El presente, pero en el futuro peor todavía. Y vas a reducir la posibilidad de corrupción, porque si lo va a hacer una máquina, Totalmente. Ay, Y ¿cuándo se- llega eso? Y se elimina. estamos todos. Bueno, depende de quién gane las elecciones, porque Imagínate. lo podemos hacer muy rápido. La mayor parte de los padres y las madres En el quieren- mundo, claro. En el mundo, quieren lo mejor para sus hijos, y en Argentina Ahora, y en todos lados. ¿Qué Sí. pasa con aquellos padres que no tuvieron muchas posibilidades? Y no pueden elegir bien. Claro, que no saben cuántas opciones hay porque directamente no las conocen. Entonces, ¿cómo hacen para poder darle a sus hijos un upgrade de su educación, por ejemplo? Bueno, pueden preguntarle a GPT Chat cuál es lo mejor. A ver, Pero, o sea, tenés ahí un está. montón de posibilidades, pero podés ir. Siempre volvemos a lo mismo. Pero te quiero decir, hoy la verdad es que acá hay de todo. Y Me sí. refiero, podés buscar, los mejores profesores están acá, Sí. en cualquier tema del mundo. Hoy, No, si es cierto te que con la pones a- tecnología accedes a todo Te hoy. pones a googlear, pero además no hay que subestimar a la gente. No, eso Yo es recorro verdad. el país. Mira, la mejor charla de educación, ¿sabes quién me la dio a mí? ¿Quién? Una chica que se llamaba Nicole, que si me está escuchando, que se contacte porque la perdí de vista. No me acuerdo, pero tenía 15 años en ese momento. Estoy hablando hace como 10 años atrás. Sí. ¿A dónde la viste? Y ¿Dónde la encontraste? En la corriente clasista y combativa en La Matanza. Bien. En el Amarillo. El Amarillo es una escuela hecha con el nombre del Amarillo, que era un terrorista colombiano. Y son trotskistas. Pero los sábados a la mañana hacían reuniones y yo participaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tomábamos mate, comíamos un choripán. Sí. Y nos juntábamos en aula, 30 personas, hablabas una vez y escuchabas 29. Bien. Una de estas 29, Nicole, empezó a hablar de educación. Mira. Y dijo que era para ella la educación. Y dio una charla que me hubiera gustado grabarla, Claro. porque era extraordinaria. Muchas de las cosas que yo digo son las que decía Nicole. Mirá vos. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y Bueno, era muy intuitiva? su mamá- ¿De dónde sacó todas esas de su ideas? mamá. De su mamá. que era paraguaya Mira vos. y que le había dado una educación tremenda. Entonces no subestimemos a la gente. No, eso es verdad. Porque hay Claro. un montón de gente fascinante en los lugares más insospechados. Eso es cierto. ¿Para qué te quiero leer mensajes de YouTube que los tengo abandonados? Marcelo dice, es inviable. Las comisiones de los colegios no aceptan ideas. Como sociedad no queremos el cambio, dice Marcelo. ¿Vos coincidís con eso? Es Mira, cierto que hay gente que se rehúsa a cambiar No, o... hay, por ejemplo, yo hice un curso sobre change management, que es cómo manejar el cambio, ¿no? En Alemania, que me invitaron y me pareció extraordinario. Y desde ya lo primero que ves es que hay resistencia al cambio. Ujú. Resistencia al cambio es natural. Es lo que humano. ocurre, es humano. En un país como Argentina está exacerbado, o sea, Marcelo tiene razón. Lo que pasa es que está tan disruptivo lo que está ocurriendo, Claro. que el cambio se viene igual. Claro. Haga lo O que sea, va a quiera. pasar O te igual. amoldás al No, cambio es o que te el cambio, lleva puesto. Hoy ya pasó. Hoy en todo, por ejemplo, los maestros le están dando a los chicos, haceme deberes para mañana. Todos están yendo al GPT. Claro. Y le dicen, respondeme esta composición, que veo, composición sobre las ballenas en el sur. Y lo hace el chat. Y escribímelo como un chico argentino de 4 años.
o de 7 años. Y te lo va a escribir, ¿no? Como si mejor que lo hubiera hecho un chico de real. De 8 años, 9 años. Sí, sí, sí. O sea, te lo va a poner con el lenguaje que tendría ese chico. O sea, hay que saber preguntarle, pero las respuestas son impresionantes. Después tiene un montón de errores, aclaro, ¿eh? Bueno, yo debato con el GPT chat, te digo, vos te estás equivocando. Mirá Litoff lo que te pregunta. ¿Cómo convencés a Baradel de eso, Agustín? Bueno, a mí me encanta. Yo lo que pasa, tengo una duda, ¿no? Yo puedo convencer o conversar con cualquier persona que tenga honestidad intelectual. Claro. Yo tengo dudas que Baradel no tenga un objetivo diferente que sea la educación de los chicos. Con cualquier Vos decís padre, que tiene otros intereses. Absolutamente, creo que los tiene, que son por intereses de poder. O sea, si vos estás interesado en el poder, probablemente lo que yo estoy diciendo no te guste. Yo estoy convencido que puedo hablar con cualquier padre de la Argentina, madre, No importa su visión la ideológica. No, Bien. y de hecho yo tengo mucho más afinidad con los marxistas, por ejemplo, que porque los considero honestos intelectualmente, que con los kirchneristas, que no los considero honestos. Lo que pasa es que vos lo que planteás es el padre, el único interés del padre es su hijo. No es un interés de ego, no es un interés de masas. No Sí, no es el en cambio, único. quizás hay dirigentes que les interesan las cuestiones egocéntricas o como dice, de poder. Claro. ¿Hace cuántos años está Baradel? No, muchos. No, Pues ya olvidate. está. Entonces ya Ya está. debería haberse corrido a un lado, O sea, ¿no? si vos tenés un principio básico que es la alternancia, eso es un principio básico para que no haya corrupción, para que haya ideas nuevas. Además, si esto no funciona, flaco, andate. ¿Sí? Porque, ¿qué hiciste todos estos años? ¿Hace cuántos años estás y la Argentina va para abajo en la educación de una manera impresionante?